¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, ya estamos en esto que es Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad sexual y de género tiene voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nuestro tema del día de hoy es fortalecimiento a organizaciones civiles LGBTI. Doctor. Y para abordarlo desde sus diversas aristas, contaremos con la presencia de invitados especiales. Comenzaremos con Eugenia Gutiérrez Trejo, Slim, jefa del Departamento de Orientación de Violencia Familiar de la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género del Instituto Nacional de Desarrollo Nacional, el INDESOL, quien nos hablará de la importancia de las organizaciones de la sociedad civil LGBTI. También le diremos cuáles son las estrategias de vinculación de las organizaciones de la sociedad civil, la que conocemos como la OSC, en voz de Enrique Torres Molina, activista de los derechos de la comunidad LGBTI y colaboradores diversos de las organizaciones sociales, tanto en México como en el extranjero. Además de la colaboración de Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED, quien nos dirá cómo está la situación de las organizaciones de la sociedad civil en el mundo entero y dentro de la agencia internacional, agenda internacional. Y bueno, por esta ocasión nos acompaña, en lugar de nuestra grata presencia, de Jacqueline Loaz Tapia, presidenta de COPRED, titular de este espacio. Viene en su representación René Said, coordinador de comunicación del COPRED y experto también, por supuesto, de temas, asuntos relacionados con la diversidad sexual y de género. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias doctor Bulavsky, gracias Yasmín por esta oportunidad. Y bueno, pues efectivamente traerles un saludo de la presidenta del COPRED, Jacqueline Loaz, titular de este espacio, y agradecerles el favor de su atención a las amigas y amigos del auditorio, hoy con un tema muy importante. Vamos a hablar de la importancia de fortalecer, de vincular, de las estrategias para robustecer las organizaciones de la sociedad civil. Ese es un tema que abordaremos a lo largo del día de hoy. Y bueno, si me lo permiten decirles a los amigos y amigas del auditorio que, bueno, la semana pasada no estuvimos aquí en este espacio por cuestiones lógicas. La circunstancia de emergencia que está viviendo nuestra ciudad, nuestro país. La presidenta del Consejo en este instante está abocada a las labores de gabinete y de estrategia que desde el gobierno de la ciudad se han establecido. Porque además todos los miembros del gabinete están trabajando para la recuperación y la situación de emergencia. Porque además COPRED no solamente trata los temas relacionados con la diversidad sexual, también con la gente, con los temas de la gente con discapacidad. Fíjate que lo que dices, Yasmín, es muy importante. Nosotros desde el día miércoles, tan pronto fue el sismo, empezamos a detectar una necesidad muy importante, que era que no estábamos comunicando las medidas de prevención y la información necesaria a la población sorda. Es decir, que todos los sistemas informativos, que toda la información que se estaba manejando en redes sociales y en otros espacios no estaba llegando en lengua de señas mexicana a las personas sordas. Entonces, COPRED en ese instante desarrolló una estrategia inmediata para poder hacer estos mensajes que desde el gobierno de la ciudad, centros de acopio, albergues, medidas como revisa tus instalaciones de gas, en fin, este tipo de acciones que no se estaban haciendo en lengua de señas, lo hicimos en lengua de señas mexicana para hacerlo accesible a las personas. La información básica de protección civil. Es correcto. Wow, qué importante lo que estás diciendo, y así tenemos que hacerlo con todas las entrevistas que están haciendo todos los medios para que la gente esté enterada de cuáles son las medidas que se están tomando, cuáles son los lugares de auxilio. Tuvimos ahorita a un funcionario muy importante del FOBISTE, y que bueno, también se tendría que hacer en otros medios de comunicación este lenguaje de señas, que es primordial. Sí, la verdad es que sí, y la verdad es que no solamente hoy que vamos a hablar de la importancia de las organizaciones civiles, tan pronto empezamos a emitir estos contenidos en las redes sociales, que son las plataformas que COPRED tiene a su alcance de inmediato, empezamos a recibir mucho apoyo de organizaciones civiles que tienen contacto con personas sordas. Entonces empezaron a replicar el mensaje, y denme oportunidad de compartirles algo que además yo sé que les va a gustar y que a los amigos del auditorio les va
va a resultar muy importante. El Colegio de Ingenieros Civiles de México, a través del COPRED y de la Federación Mexicana de Sordos, la FEMESOR, están realizando inspecciones y verificaciones de los inmuebles dañados de personas sordas. Es decir, si alguien nos está viendo en este momento y es una persona sorda, nos puede escribir a tratoigualitario.copred@gmail.com, y en este correo electrónico nosotros, junto con el Colegio de Ingenieros, vamos al domicilio de la persona sorda con un intérprete en lengua de señas mexicana para que tan pronto el ingeniero vaya diciendo si hay o no una fractura estructural en el inmueble, la persona intérprete lo vaya haciendo esta manera. Que si conoce a alguna persona así, también avísele y que se comunique para que pueda rápidamente tener una revisión de su inmueble. Ustedes lo tienen también en sus redes sociales. Están en las todo redes lo que sociales. es COPRED tiene toda esta información. Es correcto, ya puntual. tenemos dentro de nuestra página de COPRED una sección específica donde tenemos toda la información relativa a lo que se está haciendo desde COPRED dentro en el marco de nuestras atribuciones para atender a la población afectada tras el sismo, ¿no? Entonces, eso es una parte. No me gustaría, seguro ustedes lo están diciendo en sus espacios y en los espacios de noticias también, pero el gobierno de la ciudad ha puesto 16 puntos en toda la ciudad que se llaman Centros de Atención Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Son 18 puntos de estos Centros de Atención Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México en el Parque España, en Parque Lira, en el Parque Hundido, en estos puntos estratégicos para que la gente vaya, y ahí hay de todo: asesoría legal, asesoría psicológica, asesoría en muchos tipos que, la gente lo necesita. Oye, no es el tema que nos el día sí. de hoy, pero Sí. te voy a dejar algo de tarea para fuera de este programa que tenemos exclusivamente para la gente de LGBTTI, hablar de cómo deben las constructoras hacer los departamentos, las casas para la gente que tiene discapacidad, pero ese es otro tema. El tema de accesibilidad nos lo aventamos, y que venga la presidenta y en su momento también, o que las personas expertas al espacio El Ombligo de la Luna, que les cuenten sobre accesibilidad en inmuebles. Temazo. El tema que nos ocupa hoy. Hoy vamos a hablar del fortalecimiento de organizaciones. Vamos a tener dos invitados, un invitado muy importante, es del INDESOL, un instituto que se encarga de vincular a todas las organizaciones civiles con gobierno y fortalecerlos a través de acciones. Ella nos viene a platicar de la importancia de la agenda LGBT en la sociedad civil. Y tenemos un invitado de lujo, aliado estratégico del Consejo también, Enrique Torremolina, que viene a hablarnos de las campañas internacionales y de cómo se pueden echar la mano entre organizaciones civiles para sacar este tipo de campañas LGBT. Va a estar bueno. Qué maravilla. Sí. Bueno, pues vivir como se desea, buscar la manera de ser feliz. Esa es la filosofía de Ricardo, un taxista transexual que nos cuenta su historia. ¿Quiere conocerla? Vamos a verla. Me dedico a ser taxista porque me gusta manejar, me gusta la ciudad, y es algo que me da para vivir. No te sé explicar, es una sensación de libertad nada más que ver la ciudad, la gente, los carros. No tanto fue tomar una decisión, si fue una necesidad. No te piden tantas cosas cuando te dan un carro o un camión a trabajar. Por circunstancias personales y de la vida, anduve manejando un microbús. Cuando le agarré el modo, sí me gustó. Sí es un poco más riesgoso. Pues he visto cuando atropellan a la gente, accidentes, choques, asaltos. Vi como un microbús se llevaba a dos señores entre las ruedas, los atropelló y sin consideración se siguió. Fue algo que sí me impactó muchísimo, y el microbús se pasó el alto y los arrolló y se los llevó entre las llantas. Pues terminas como cansado, harto de todo el día, de ir, venir, el calor, tanto carro, irte cuidando de no atropellar a alguien. Entonces sí es ya
como que un poco fastidiante, y luego que la gente pues quiere que vayas rápido, otra que quiere que vayas despacio. Los choferes pues se mueven en ese ambiente donde puro hombre, demasiado machismo. Pues sí, vivimos en un mundo violento donde todo mundo cree tener la razón y pues se torna agresivo. Pero pues sí, el hombre casi siempre todo lo quiere solucionar a golpes. La mayoría de los hombres no es bueno porque la agresión genera más violencia. Ser mujer no me gusta porque no lo soy. Yo soy hombre y así me siento desde que tenía como 6 años. No me sentía a gusto con mi nombre ni con la forma que me vestían mis padres. En la escuela era de la misma manera. Me decían que yo tenía que jugar con las niñas, entonces me aislaba. Es como si alguien te pidiera que te vistieras o te pusieras algo que no te gusta. Te hace sentir incómodo o ridículo. De esa misma manera me sentía yo. Empecé el proceso a los 16. Pues consiste en ir con doctores, con psicólogos, para que ellos pues te vayan asesorando de qué manera llevar tu proceso adecuadamente. Me he hecho algunas cirugías y cambié mis documentos porque es algo que no lo usas y en mi caso no me gusta tener senos y tener matriz ovaria. Me siento bien, a gusto y contento, pues porque he vivido como he querido. La mayor parte de mi vida la he vivido como a mí me ha gustado, como soy. El anonimato es porque hay mucha discriminación. La gente no tiene la información necesaria como para entender este tipo de situaciones. Mucha gente se burla, mucha gente agrede. No he hecho nada malo. Simple y sencillamente porque no podemos llevar un letrero que diga soy transexual o fui mujer. La idea que la gente tiene hacia la gente transexual es errónea, porque somos personas que al igual que todos estudiamos, trabajamos, tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos esposa o esposo. No nada más hay que respetar a alguien que sea transexual, sino a todo mundo, porque la sociedad en general es como las plantas, hay muchos tipos, estilos, hay muchos tipos de plantas, y así en la sociedad también, en la humanidad hay muchos tipos de personas con gustos, con preferencias, con condiciones de vida. Siento que es importante apoyar organizaciones con fines de calidad y beneficiarios para otras personas. Yo creo que convocando. Si lo hacen público, si hay más información acerca de los fines de la organización, yo creo que la gente podría unirse y así apoyar de alguna manera. Eso sí, me parece importante. Pues igual que ellos, bueno, o sea, por medio de campañas y que hubieran más personas que apoyáramos eso, porque pues no, ahora sí que la mayoría no las apoya. No sé, o sea, en mi opinión, no, o sea, yo creo que tienen sus derechos, ¿no?
pero en lo personal no me gusta cómo se exhibe, ¿no? Algunas veces en público, en la calle. Entonces para mí eso no está bien. Porque, por ejemplo, para nuestros hijos, los pequeños, a veces las preguntas, oye papá, ¿por qué están haciendo esto, no? O ¿por qué hombre con hombre, mujer con mujer, no? Entonces se me hace un poco complicado. Pero pues, si la ley lo aprueba, mire, pues, ¿qué hacemos, no? Pues yo creo que dándoles más que nada, o sea, no sé, a lo mejor no un manual, pero sí que no se exhibiera, ¿no? O sea, yo creo que son libres de expresarse y de decir lo que quieran. Pero para mí no es correcto. O sea, deberían que tener como, siempre han existido, pero antes como que ¿cómo le diré? Se recataban más, ¿no? O sea, no se exhibían tanto como ahora. Entonces, para mí no sé, de alguna manera, de qué manera los podrían apoyar. Sí, o sea, de entrada creo que ni siquiera deberíamos estar pensando en si valen o no sus derechos, ¿no? O sea, son personas y punto, ¿no? Pues creo que tendría que ser desde arriba, o sea, de entrada es un tema que no debería tener ninguna repercusión legal, ¿no? O sea, a la hora de ver, o sea, que haya un problema entre dos personas, o sea, cómo ejerza la sexualidad cada una de ellas no debería implicar el resultado legal, o sea, simplemente la ley aplica para cada uno de la misma manera y ya, ¿no? Estamos en Ciudad Abierta, un espacio para la diversidad sexual y de género. Y para seguir adelante con nuestro tema de hoy, hablemos de la importancia de las organizaciones sociales civiles, la OSC de la comunidad LGBTI. Contamos con la presencia de Eugenia Gutiérrez Trejo Slim, socióloga y maestra en urbanismo por la UNAM, con un diplomado por el Colegio de México en diversidad social, equidad de género y políticas públicas en la Ciudad de México. Además, ella es jefa del Departamento de Orientación de Violencia Familiar de la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género del Instituto Nacional de Desarrollo Social, el INDESOL. Y ella se encuentra con René Said del otro lado del estudio. Los escuchamos. Muchísimas gracias, querida Yasmín, por esta presentación. Agradecerte, Eugenia, el favor de que estés aquí con nosotras, con nosotros. Muchas gracias. A nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Social, de la licenciada María Angélica Luna Parra, es un placer estar aquí con ustedes y sobre todo hablar de la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en la ciudad. Fíjate que antes de que nos cuentes qué es el INDESOL, me gustaría una reacción tuya al sondeo que acabamos de escuchar, que me parece muy importante, Eugenia. Sí. Finalmente, lo que ocurre, si te fijaste, las opiniones de las personas jóvenes eran sí hay que apoyar, no, a lo mejor no era muy claro el por qué, y de la persona mayor era, bueno, pues sí, si la ley quiere, etcétera. Ok, estamos finalmente hablando de un tema cultural. Claro. Y cuando hablamos de temas culturales, no importa cuántas veces se tenga que decir que todas las personas tenemos derechos. Garantes de los mismos derechos. Sí, somos dignas, tenemos dignidad. Entonces, estas cuestiones que atraviesan la cultura, la forma de ser, son cuestiones históricas y que difícilmente se transforman de un día para otro. A mí me da mucho gusto ver que las y los jóvenes ya ni siquiera se preguntan si tienen o no derechos, ¿no? Claro. Entonces, sí estamos viendo un cambio de paradigma y eso es sensacional, la verdad. Sin duda, gracias Eugenia. Y bueno, pues cuéntanos un poco, para la gente que no lo sabe, ¿qué es el INDESOL? Cuéntanos. Ok, lo más sencillo posible. El Instituto Nacional de Desarrollo Social es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Qué quiere decir? Que tenemos, que somos parte de y tenemos cierta autonomía en lo que concierne a las funciones que realizamos. Estamos en el centro de Coyoacán, a sus órdenes, en la segunda cerrada de Belisario Domínguez número 40, para las organizaciones de la sociedad civil que quieran acercarse, que tengan alguna duda, estamos ahí para servirles. Muy bien. Ahora entremos un poco al abordaje del tema que nos compete el día de hoy. ¿Cuál es la importancia de fortalecer, de vincular, de que existan dentro del INDESOL organizaciones con el tema LGBT? La importancia es fundamental. Las organizaciones de la sociedad civil son las expertas en los temas. Las organizaciones de la sociedad civil nos enseñan.
Ellas son quienes nos dicen y nos ponen el énfasis en dónde tenemos que actuar, en dónde tenemos que ver a las poblaciones que están en situación de alta vulnerabilidad. Por ejemplo, te comentaba hace un rato, tenemos una organización que son personas de teatro, son mujeres trans, que trabajan en el Reclusorio Norte y en la Penitenciaría de la Ciudad de México, con mujeres trans que están en un anexo dentro de la cárcel, es decir, encarceladas en la cárcel. Uf. Entonces, ellas nos dicen, ellas nos enseñan, ellas nos visibilizan a estas poblaciones y nos dicen qué hay que hacer. Ahí está la importancia de fortalecerlas. Ahora, ¿cómo las fortalecemos? Las fortalecemos coinvirtiendo con ellas. ¿Qué es eso? Es decir, el INDESOL emite cada año unas reglas de operación a fin de otorgar recursos a ciertos proyectos de la sociedad civil. Okay. Y para esto hay estas reglas de operación. Okay. ¿Sí? Entonces, a fines de año se publica en el Diario Oficial las reglas de operación para que las organizaciones las conozcan y los primeros meses empiezan a salir los bloques en las convocatorias. Ok, o sea, yo conozco desde COPRED también, trabajamos con muchísimas organizaciones de la sociedad civil, su naturaleza, en su génesis pues está que parte del consejo es integrado por una asamblea consultiva de organizaciones civiles. Okay. Quisiera yo hacerte la pregunta, o sea, si alguien tiene una organización civil que maneja el tema de mujeres lesbianas, el tema de mujeres en reclusión, ¿se puede acercar al INDESOL y qué pasa? Claro que se puede acercar. A ver, el requisito para poder participar en las convocatorias es que estén formalmente constituidas, que estén registradas en el registro de las organizaciones de la sociedad civil que administra el INDESOL. Esto para tener acceso al recurso federal. Ustedes también tienen un registro, entonces hay que señalar que también pueden tener acceso a los recursos con ustedes. De la ciudad. En la ciudad. Bueno, aquí estoy hablando del ámbito federal exclusivamente. Es que en su objeto, en su constitución, tenga contemplado alguno de los puntos que señala el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Y que no sé, que sea promover la alimentación, promover acciones de perspectiva de género, atención a personas en situación de riesgo o de desastre, como lo estamos viviendo hoy en día. En fin, las temáticas en la ley son 19, pero pueden ser más. ¿Cómo las fortalecemos? ¿Cómo fortalecemos a las organizaciones? Yo sé, porque lo he visto, no solamente está este apoyo, sino que el INDESOL, junto con organizaciones LGBT, organizan foros, debates. ¿Cómo las fortalecemos desde ese ángulo también, Eugenia? Pues es uno de los grandes retos de INDESOL. Lo que tenemos que hacer es fomentar la vinculación entre ellas mismas, porque una organización sola no tiene el mismo impacto que tienen 20. Claro. En un solo tema. Entonces, la idea es, por eso tenemos reuniones regionales. Este próximo jueves y viernes vamos a tener nuestra primera reunión regional, en donde invitamos a organizaciones, en esta ocasión del norte de la República, que abordan varias temáticas. Y les decimos, a ver, tú, Coahuila, que tienes 50 organizaciones, pues conózcanse, vénganse aquí a la ciudad y conózcanse. Eso está padrísimo. Eso es lo que hacemos. Entonces, a lo mejor una organización está administrando un albergue para personas adultas mayores y otra se dedica a administrar un banco de alimentos y se conocen en estas reuniones y entonces fortalecen sus acciones. Ahora, en el tema LGBT, ni hablar. O sea, ahí es todavía, la vinculación se hace todavía más necesaria. Porque dentro de las poblaciones LGBTI hay poblaciones que están en situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las personas trans. Por supuesto. Sí. Muy bien. Vamos en la parte final de esta conversación, estimada Eugenia. ¿Cuáles son los retos hacia enfrente de las organizaciones civiles LGBT? Es enorme. Creo que muchas de ellas no se acercan, no se atreven a lo mejor a constituirse.
he visto organizaciones trans que no se pueden constituir por el nombre. Okay. O sea, nos estamos enfrentando a cuestiones de discriminación que a lo mejor imaginamos que ya no existen, pero sí existen. Claro. Ahora, muchas organizaciones prefieren trabajar, digamos, de una manera marginal y no hacerlo de manera abierta por las mismas discriminaciones. Creer en las instituciones es muy importante, acercarse a este tipo de apoyos. Pues yo les pediría que crean en Indesol. Estamos para ustedes, estamos para servirles. Ahí está el llamado, pues muchísimas gracias, Al Eugenia contrario. Gutiérrez, jefa del Departamento de Orientación de Violencia Familiar del Indesol. Importantísimo trabajo en temas LGBT. Gracias, Eugenia. Vayan a nuestro centro de acopio, por favor. ¿Dónde está su centro de acopio? Está en la segunda cerrada de Belisario Domínguez, número 40. Estamos de 9 a 6 de la tarde recibiendo lo que nos quieran ayudar. Estamos yendo a Oaxaca, a varios lados. Muchas gracias. Gracias, Eugenia. Gracias. Ahí lo tiene. Vamos a una pausa comercial. Esto es Ciudad Abierta. No se muevan de sus lugares. Regresamos a Ciudad Abierta, al espacio que la diversidad sexual y de género está presente. Es momento de saber cuáles son las estrategias de vinculación de las organizaciones sociales civiles, las OSC. Contamos con la presencia en el estudio de Enrique Torremolina, activista por los derechos de la comunidad LGBTI desde hace 10 años. De igual forma, ha colaborado en organizaciones enfocándose en estrategias de comunicación, campañas y procuración de fondos. Él, además, es conferenciante y consultor sobre la inclusión LGBTI para empresas, medios de comunicación, universidades y agencias de gobierno. Ya se encuentra con René Said. Vamos con ellos. Gracias, muchas gracias, doctor Volapsky, por esta presentación. Y bueno, pues hoy nos vestimos de lujo, mi estimado Enrique, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes, por fin se nos hizo. Por fin se nos hizo. Déjenme decirles que Enrique desde hace mucho tiempo es gran aliado de COPRED, de las acciones LGBT que venimos realizando en la Ciudad de México, en su momento con empresas, en su momento con otras vinculaciones en organizaciones civiles y pues por supuesto después de que hace 8 días no pudimos estar al aire por cuestiones obvias, hoy está con nosotros. Pues muchas gracias, Enrique. Oye, pues cuéntanos un poco, yo sé, tú estás colaborando actualmente para una organización que se llama All Out. ¿Qué es? ¿Qué hacen? Cuéntanos un poco. Así es. All Out es una organización, es un movimiento internacional a favor de los derechos LGBTI. Es una organización que nació hace 7 años en Nueva York y ahora se ha vuelto una organización realmente global. Somos un equipo muy chiquito. Hace rato que ustedes hablaban de cuántas personas son en COPRED y tal. Nosotros somos 15 en todo el mundo. Ándale. Pero trabajamos muy de cerca con activistas y con organizaciones locales en diferentes países para cada proyecto y para cada campaña que hacemos. Lo que hace All Out es organizar campañas de comunicación, de incidencia y de recaudación de fondos a favor de los derechos LGBT. Y trabajamos sobre todo, digamos, una de las cosas que ha distinguido el trabajo de All Out desde que surgió como organización es que tenemos muy en la mira como los 70 y tantos países que hay ahora, 77 me parece, países donde se criminaliza la homosexualidad. Okay. Son un poco menos en realidad, nada más que es un número que cambia y siempre lo estamos actualizando, pero bueno, está como en 73, 74, que son muchísimos. Claro, ¿no? por supuesto. Entonces, All Out desde que surgió, todo esto que te acabo de describir, ha tratado de enfocarlo casi siempre en esos países, porque el hecho de que se criminalice la homosexualidad complica mucho el trabajo de defensa de derechos LGBT, ¿no? O sea, son países donde ser activista es un riesgo muy grande, etcétera. El que sea una organización internacional es un gran apoyo porque, como tú dices, por supuesto en países como México hemos de tener una agenda muy, todavía por avanzar, una agenda pendiente en tema de derechos LGBT, pero en otros países donde te matan por ser gay, por ser lesbiana, pues creo que el trabajo todavía es mayor. Totalmente. Y en realidad, digo, yo soy como bastante optimista con eso, pero si tú ves como el panorama de los derechos LGBT en el mundo en general, México está un poco más del lado como positivo. Ok. Que eso quiere decir que las cosas están muy mal en muchos lados, en realidad, ¿no? Sí. Pero
Pues sí, lo que acabas de decir, hay muchos lugares donde ser gay, donde ser lesbiana, donde ser trans, pues te cuesta tu trabajo, o te puede costar la vida, o te puede costar, o sea, todo, ¿no? Claro. Esto que tú dices es muy importante y hoy estamos hablando en este programa del fortalecimiento a las organizaciones de la sociedad civil. Desde su expertise, desde lo que no solo desde All Out, pero desde lo que tú has trabajado, recuerdo, y compartírselo un poco con el público también, cuando hemos trabajado en otras experiencias con vincular a empresas, con organizaciones civiles. De esto habla por supuesto, de tu experiencia en fortalecer a las organizaciones civiles. ¿Cuál es la importancia en nuestro país, en nuestra ciudad, de hacerlo permanentemente, Enrique? Claro. Pues mira, como dices, lo que yo he visto desde mi trabajo con All Out, pero también lo que he hecho pues, varios años antes y lo que sigo haciendo, digamos, por fuera de All Out, es que hay como 3 cosas que para mí, y cuando planeamos este tema yo te decía, hay 3 cosas que yo creo que son como las principales que las organizaciones tendríamos que tener en cuenta para hacer nuestro trabajo de manera más eficiente, más poderoso, más sustentable, ¿no? Uno es la importancia de encontrar aliados, ¿no? Y me refiero a aliados no solo dentro del mismo movimiento LGBT, sino fuera de él, ¿no? Como tú decías, empresas, ¿no? Hay muchas empresas que de pronto por moda o porque han visto que hay como un sentido de negocio en ser más incluyente, pues se han vuelto justamente más incluyentes de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, en el sector privado justo hay aliados importantes para la comunidad LGBT, para las organizaciones LGBT, pero también aliados en otros movimientos, ¿no? El movimiento de mujeres, de jóvenes, de personas indígenas, incluso, que eso es algo que vimos y que ustedes, Copred, como que yo he visto que lo han resaltado en diferentes espacios, algo que vimos el año pasado con todas estas marchas por la familia y demás, es que sorprendentemente también teníamos aliados en comunidades religiosas, en comunidades donde de pronto ni volteamos a ver porque asumimos que son como el enemigo o son como el principal opositor a nuestros derechos, pero ahí también hay aliados importantes, ¿no? Entonces eso es algo como clave, yo creo, para las organizaciones LGBT, que no tendríamos que estar viendo y que estar buscando hacer equipo más allá de nuestro movimiento, ¿no? Claro. Que eso es algo que, pues, que va a garantizar o que va a ayudar más bien a que avancemos y a que pues, vayamos conquistando cada vez más derechos y alcancemos la igualdad, ¿no? Sí. Eso es como algo, eso es como lo primero. ¿Me sigo? Sí, tú sigue. Bueno, nos quedan 3 minutos, pero sigue. La segunda cosa muy importante es la comunicación, ¿no? Justo mi trabajo en All Out es llevar la comunicación de la organización y eso pues me permite como ver cómo los medios de comunicación voltean a ver el trabajo de las organizaciones, qué es lo que le interesa a un reportero o a un conductor cubrir cuando se habla de derechos LGBT, ¿no? Y también he visto, y eso también lo he visto con muchas organizaciones en México, que de pronto fallamos en comunicar nuestros mensajes, en hablar de nuestro trabajo y de nosotros como organizaciones. Y eso es algo muy importante, porque una comunicación eficiente para una organización es lo que hace que más personas se sumen a tu causa, se acerquen, se convenzan, entiendan lo que estás diciendo, ¿no? Ok. ¿Y el tercero? Y el tercero es el financiamiento, ¿no? O sea, una organización difícilmente puede, digamos, trascender o sostenerse a lo largo del tiempo si no tiene ingresos, si no tiene dinero, ¿no? Porque eso te permite pues, planear proyectos a largo plazo, pagar sueldos para que las personas no estén como yéndose de pronto de la organización, etcétera. ¿Cómo nos acercamos a All Out? ¿Qué debemos hacer si tenemos una organización o una campaña? Yo veo que apoyan campañas ustedes. ¿Cómo nos acercamos, Enrique? www.allout.org y ahí van a ver, o sea, apenas entran a la página, cómo hacerse miembros de la organización. Okay. Todo el trabajo que hacemos y todas las campañas en todo el mundo las hacemos en 6 idiomas, incluyendo español. Entonces apenas entren a la página van a ver cómo contactarnos, cómo sumarse, cómo proponernos proyectos o campañas para que nosotros los apoyemos. Todo eso en la página. Y si buscan All Out en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todos lados, así nos encuentran. En 30 segundos, ¿qué es lo que están haciendo ahorita y qué te gustaría, mensaje final, dejarle a los amigos y amigas televidentes? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos haciendo una campaña para frenar una persecución a militares LGBT en Corea del Sur.
estamos haciendo una campaña para ayudar a la comunidad LGBT en Georgia, en un país en Europa donde ha habido como muchos casos de violencia por parte de la policía. Trabajando muy de cerca con activistas LGBT en Uganda, que es uno de esos países donde se criminaliza la homosexualidad. Gravísimo. Por poner ahí Algunos 3 ejemplos. ¿Y cuál es el mensaje para las personas que quieren sumarse a esto? Pues la verdad es que YOLOUT es un ejemplo de eso. No tienen uno que ser ni experto, ni tener mucho tiempo, ni mucho dinero disponible para apoyar la igualdad y el amor y los derechos LGBT. Entren a allout.org y vean qué fácil es apoyar este movimiento. Perfecto. Enrique, muchísimas gracias. Gracias a ti. Él es Enrique Torremolina, un experto en temas LGBT, y la verdad es que es un lujo que estés con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, bueno, pues ahí lo tienen. Hemos salido a las calles de la ciudad a escuchar las voces de la sociedad acerca de cómo consideran que se debe apoyar a las organizaciones que defienden los derechos de las personas LGBTTI, y estas fueron algunas de sus respuestas. Veamos, adelante. Sí, porque todavía en estos momentos, bueno, en estos tiempos, hay mucha discriminación, mucha gente que todavía los tacha como de, ¿cómo se puede decir? Pues sí, que todavía los ve mal, ¿no? Entonces creo que si también las personas o las organizaciones no los apoyan con sus derechos, todavía va a seguir esto y va a seguir creciendo y va a ser peor. Puede ser desde el apoyo moral, apoyar a las amistades o amigos que tienen o que están con las organizaciones, apoyando sus movimientos o marchas, mientras sean pacíficas, claro, y no sé si están las posibilidades de las personas, pues igual monetariamente, ¿no? Creo que es importante que se haya un apoyo a la comunidad, pero no sé, como que le dan demasiada importancia cuando no debe de tener, es como que le dan una importancia especial, ¿sí me entiendes? Yo siento que son especiales como todos nosotros, pero hay una manera de libertinaje en lo que hacen ellos, ¿no? Entonces, es como si yo como heterosexual hiciera una marcha por ser heterosexual cuando es algo normal. Yo lo veo como algo normal, como que un apoyo no debería de existir tanto porque ya está aceptado por la sociedad. Pues mi opinión es no, pero pues bueno, ya se soltó mucho todo eso que está pasando. Para mí, no está bien. Porque pues a lo mejor por la edad que tengo, en mis tiempos nunca se vio nada de eso. Ahora ya te subes al camión, al microbús, al metro, y pues van haciendo cosas que no son considerables para mí, ¿verdad? Que lo vayan haciendo.
Bueno, pues números muy duros y muy alarmantes sobre la discriminación aquí en México. Y bueno, seguimos aquí en Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad sexual y de género entra por la puerta grande. Y veamos qué pasa en el ámbito global. ¿Cuál es el papel de las organizaciones que apoyan a la comunidad LGBTI en el mundo? Por supuesto, la agenda internacional, solo con Adriana Aguilar, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED. Muchísimas gracias, estimada Yasmín, por esta introducción. Y pues como cada 8 días está con nosotros Adriana Aguilera. Adri, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, pues voy a empezar haciéndote esta pregunta que es muy importante, estimada Adri. ¿Cuál es el rol de las organizaciones civiles que han tenido en el ámbito internacional de los derechos humanos las organizaciones LGBT y su impacto a nivel global? Cuéntanos un poco. Claro, pues primero que nada me gustaría felicitarles por este tema en el programa. La verdad es que voy a confesar que cuando me dijeron, dije, ¿y en el ámbito internacional qué voy a hablar? Pero es justamente eso, yo creo. O sea, el papel de las organizaciones en el ámbito local, nacional y más internacional como que no es tan visibilizado. El papel protagónico, en el ámbito internacional es más de los comisionados, de los expertos independientes, de los estados, de las resoluciones, etcétera, etcétera. Pero lo que no sabemos es que detrás de todo ese trabajo, el impulso de las organizaciones ciudadanas y la labor y el trabajo que hacen para exigir, para denunciar, para presentar proyectos de investigación, inclusive para los casos contenciosos que se llevan al nivel internacional, pues las organizaciones son las que encabezan este seguimiento y esta denuncia, ¿no? Y bueno, los logros han sido como la Relatoría LGBT de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2011. Apenas, recientemente la Comisión Interamericana también realizó algunas acciones en el tema, Adri. Sí, claro, en 2011 es recientemente nueva. El experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de la ONU, los principios Yogyakarta, que fue a partir de una resolución de la ONU, a partir de las exigencias de las organizaciones para implementar estos principios por expertos independientes. En fin, resoluciones, declaratorias, ya mencioné los casos, campañas, como bien lo dijo Enrique, y bueno, han sido un fin de logros que han sido gracias a las organizaciones ciudadanas. Y como dices, normalmente el protagónico, los créditos se los llevan los estados, pero rara vez, siendo que detrás de todos estos avances, y lo hemos dicho desde COPRED muchas veces, detrás de los avances legislativos y de políticas públicas, están organizaciones civiles que insisten en dónde están los faltantes de estos temas, Adri. Exactamente. Sí, de hecho, estos casos contenciosos en el tema de orientación sexual y de identidad de género, ha habido 3 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una solución amistosa. Las voy a mencionar para que las tengan presentes. Es el caso Atalo Rifo y Niñas contra Chile, el caso Duque contra Colombia, el caso Mero Flor y Ecuador, y la solución amistosa fue con Chile. Y hay 5 casos ante el Tribunal Europeo, que fue sobre matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Y lo que quiero resaltar con estos ejemplos es que en esta lucha de las organizaciones ciudadanas, en promedio son de 10 años, desde que se presenta la petición de denuncia hasta que se emite la sentencia por parte de la Corte o tribunal, en el caso del Tribunal Europeo. Entonces, yo creo que es un reconocimiento que se le tiene que dar a las organizaciones por esta gran labor, porque se tienen que presentar alegatos, investigaciones, pruebas, testigos, y la verdad es que no es cualquier cosa, ¿no? Sí. Un caso litigioso. Y también hay un periodo en el que abre la Corte o el Tribunal en donde se pueden presentar estos amicus, que son opiniones técnicas de terceros. ¿Y cuáles son los terceros? Pues en realidad cualquier persona o cualquier organización. Entonces, la participación de las organizaciones ciudadanas en estos espacios es fundamental, porque a través de estos amicus, la Corte o el Tribunal, la mayoría de las veces también se basa en estos amicus para emitir la sentencia. Entonces, yo creo que es importante. Me parece que esos avances han sido fundamentales. Para concluir, estimada Adri, ¿cuáles son los retos? ¿Qué situación se encuentran las organizaciones en México? ¿Cómo tenemos que ir para adelante?
Sí, claro. Hubo una investigación en 2009 de USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que hizo un comparativo con varios estados y México de cuál era la situación de las organizaciones ciudadanas. Y México presenta el número más bajo de organizaciones ciudadanas en el estado. Hay en Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil, hasta la India, entre otros, ¿no? Entonces yo creo que es algo bastante interesante porque también emiten recomendaciones. Entre ellas, pues hay escasos recursos de financiamiento por parte del sector público, pero también está el sector privado, académico y también varios espacios internacionales donde dan financiamiento, ¿no? Bien, pues bueno, yo creo que sin duda los retos siguen siendo sustantivos y la agenda es pendiente todavía. Sí, Adri, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, René. Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales en el COPRED. Esta emisión de Ciudad Abierta ha llegado a su fin, pero vamos del otro lado del estudio para despedir este programa con nuestro querido doctor Volapsky. Doctor, adelante. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión. Ciudad Abierta es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, muchas gracias. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presentó El ombligo de la luna, con la receta indicada para la neurona de el Dr. Volapsky y la